aquí estamos, Señor. Aquí estamos una vez más, Padre. Aquí estamos en una reunión más, Señor. Aquí estamos, Señor, completamente seguras que tu Espíritu Santo guías nuestras vidas. Señor, que ni una palabra salga de nuestra boca que no sea guiada por ti, que no sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. Que tú seas dirigiendo esta reunión, Padre. Que tú seas glorificándote en este lugar, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Que esta conexión, Señor amado, esta llamada, Señor, sea de bendición para muchos, Señor. Dios del cielo, tú eres el Dios que te mueves, te glorificas con poder y traes libertad a los cautivos, Señor. Que tu palabra traiga libertad, Señor amado, a todos aquellos que puedan escucharla, Señor. Oh Dios de la gloria, en tus manos dejamos esta reunión, Señor. En tus manos dejamos este tiempo, Padre. Creemos, mi Dios amado, que tú te estás moviendo, Señor, que tú te estás glorificando, Señor, y que todo lo que hacemos aquí sea para honra y gloria de tu nombre, amado Jesús. Oh Dios del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Mi Dios, tú eres maravilloso, glorioso, eterno y poderoso Dios. Nadie como tú, Señor. Recibe la alabanza, el honor y la adoración esta hora, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, vamos a seguir con esta serie de enseñanzas, la esposa de Cristo. El Señor vendrá, Él regresará por su iglesia, Él volverá. Estamos esperándolo, estamos anhelando su regreso y queremos esperarlo con nuestras vestiduras blancas, con nuestras vestiduras resplandecientes, con nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga, con un corazón lleno de su presencia, de su espíritu. Así que esta noche vamos a hablar sobre una esposa gloriosa, una esposa gloriosa. Hemos estado meditando en las reuniones anteriores sobre una esposa sin mancha, sin arruga, una esposa santa, y hemos estado basándonos en gran parte en lo que nos dice Efesios 5:27. Y hemos visto a la luz de este versículo en su primera parte, o mejor dicho, en la segunda parte de este versículo, que dice que el Señor se entregó a sí mismo por su iglesia o por su amada para presentársela a sí mismo como una esposa o como una iglesia sin manchas, ni arruga, ni nada, ni ninguna cosa semejante, para que sea santa y perfecta para Él. Santa y sin mancha. Y pues esta noche vamos a irnos a la primera parte de este versículo, y dejé esta parte para después de hablar de la segunda parte, porque no puede haber una iglesia o una esposa gloriosa si no se ha quitado la mancha, si no se ha quitado la arruga y si no ha aprendido a vivir en santidad. Eso es fundamental. Esta noche quiero que hablemos sobre un poco sobre lo que significa glorioso o gloriosa. Glorioso o gloriosa es algo que merece o goza de gloria. Es algo que merece o goza de gloria. Una esposa gloriosa o una iglesia gloriosa es sinónimo a esto, que merece o goza de gloria, fama y honor. Y otro significado es del cielo, de la gloria o de los seres celestiales o relacionado con ellos. O sea, glorioso o gloriosa tiene que ver con algo del cielo, con algo celestial, con algo que viene de Dios. Y los sinónimos de glorioso o gloriosa es
memorable, prestigioso, ilustre, famoso, eminente, insigne, célebre, divino, bienaventurado, beato, santo, venerable, celestial, divino, héroe, protagonista, valiente y maravilloso. En otras palabras, glorioso es algo resplandeciente, algo divino, algo que está hermosamente maravilloso, es hermosamente deslumbrante, es algo que deslumbra, que se nota a legua, su brillo, su luz, su brillantez. Eso es algo glorioso. Y quiero leerles Efesios 5:27, pero en diferentes versiones. La DHH dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Y la NBLA dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Y la NBB dice: lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas ni nada semejante, sino santa e intachable. Y la NTV dice: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Mire, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Pero me gusta lo que dice la NBLA. Una iglesia en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su luz, en todo su brillo. El Señor se entregó para eso. Se entregó para que la iglesia fuese de esta manera. Una iglesia gloriosa. Y antes de que vayamos y nos adentremos en la enseñanza del día de hoy, vamos a dejar a nuestra amada Meli que nos dé una pequeña introducción para lo que va a ser la enseñanza de este día. Amén. Así como Marilis nos decía, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Él está pronto por arrebatar a su iglesia, por convertirla en su amada esposa por toda una eternidad, y por lo tanto su amada debe de estarse preparando, debe de estarse purificando cada día. Así como en la antigüedad las doncellas se preparaban por un largo periodo de tiempo, como lo vemos con la reina Esther, que dice la palabra que ella se preparó, tuvo su ritual de belleza, pudiésemos decirlo, para poder presentarse delante del rey y ver si era ya apta para convertirse en la reina. Entonces así también nosotros tenemos que tener nuestro tiempo de preparación, y en ese tiempo de preparación es en el que estamos, en el de quitarnos la mancha, quitarnos la arruga y convertirnos en esa iglesia, como decía Marilis, resplandeciente. Pensando estaba yo en cuando una señorita, una joven, va hacia el altar. Por lo general, esa muchacha va acompañada de sus padres, o de su papá, de su mamá, y si los dos viven, pues los dos van
y se la entregan y se la presentan al futuro esposo y le dicen: aquí está. Pero antes de poder entregársela a ese novio que está ahí listo para recibirla, esa jovencita ha tenido un largo proceso de preparación desde el momento de su nacimiento. Nosotros como padres, como madres, hemos corregido a nuestros hijos cuando ellos han cometido un error y le decimos: hijo, hija, esto no se hace, esto debes hacerlo de esta manera, de aquella manera, de la otra. Yo creo que esta es la manera correcta en cómo debes actuar, y empezamos a prepararlos, decimos nosotros, para que sean personas de bien, temerosas de Dios, para que sean excelentes esposos, excelentes esposas, padres. Para eso es que nosotros preparamos a nuestros hijos. Igual nuestro Dios nos está preparando a nosotros. Nos ha estado purificando, nos muestra cuáles son esas manchas, cuál es esa arruga, cuáles son esas cosas que ensucian nuestra vestidura. Él nos ha estado preparando para ese día glorioso, para poder presentarnos delante de Él como una novia resplandeciente, como una novia deslumbrante. Así como ese padre va orgulloso hacia el altar con su hija, con su hijo, y presentárselo, así igual nuestro Dios estará orgulloso de nosotros. Dice presentársela a sí mismo, para que Él diga: por esto fue que yo fui y morí y derramé mi sangre para ver esta iglesia gloriosa. Igual como nosotros de padres vemos a nuestros hijos, digo yo que ha de ser maravilloso, espectacular, ver cómo ellos se convierten en padres ejemplares, en esposos y en esposas ejemplares. Igual el Señor dice: así quiero que tú seas. Te estoy preparando, te estoy alistando para que te veas resplandeciente el día, en el momento en el que te conviertas en mi amada esposa por toda una eternidad. Es glorioso. Por eso es que hemos estado viendo que el Señor nos está mostrando cuáles son esas manchas, cuáles son esas arrugas, para que podamos un día, el día en el que Él regrese por su iglesia, presentarnos, que Él nos vea y diga: por esto era lo que yo quería, en esto quería que te convirtieras, así quería verte, así quería tomarte, deslumbrante, preciosa, resplandeciente, convertirte en mi amada, convertirte en lo más hermoso, en lo más precioso. Creo que es algo maravilloso. El Señor nos sigue preparando para que ese día sea un día espectacular y maravilloso. Amén, aleluya, qué hermoso. Yo casi que mi mente voló, me lo estoy imaginando. Qué hermoso. Qué hermoso será ese día. Vale la pena que nos preparemos. Vale la pena, mis amadas. Vale la pena más de lo que nos podemos imaginar. Por eso nos dice Apocalipsis 19, 7 y 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Vienen las bodas del Cordero. Viene el día en que el Señor regresará por su amada y su esposa que se está preparando, que está poniendo su vestido hermoso, limpio, resplandeciente, con sus buenas acciones, con sus buenas obras, con una vida de justicia, con una vida de santidad, con una vida de gozo, con una vida dependiente del Señor. Ella se está preparando para un día poder presentarse delante de su amado en las bodas del Cordero, gozarse y alegrarse, porque ese día llegará, porque ella verá el rostro de su amado. Qué hermoso es pensar en eso, en cómo será ese día maravilloso. Bien, vamos a entrar ya esta noche al punto número 1. Y quiero hablar de esto porque creo que es importante, antes de saber y de conocer lo que es una iglesia gloriosa, veamos qué es lo contrario de esto. Lo contrario de una iglesia o de una esposa gloriosa es la vanagloria. Número 1, la vanagloria no es lo mismo que la gloria de Dios. Lo repito. La vanagloria no es lo mismo que la gloria de Dios. La vanagloria es la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto a sí mismo, ya sea una cualidad, un logro o la posición de un bien. Imagínese usted que podría ser que muchas veces pensemos que tenemos la gloria de Dios. Quizás a veces pensamos incluso, bueno, yo soy hijo, soy hija de Dios. Y por esa razón, entonces pensamos que podemos estar sobre los demás. Porque como ahora yo ya tengo a Cristo, porque como ahora yo soy hija de Dios o soy hijo de Dios, entonces yo tengo un lugar más eminente, más alto, más prominente que los demás. Y eso se llama vanagloria. Porque imagínese usted que el antónimo o lo contrario de glorioso o gloriosa es deshonroso, insignificante, infernal, condenado, afrentoso, castigado, culpado, demoníaco y denigrante. Esto es lo contrario de glorioso. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, había orgullo en nuestro corazón. Y eso se manifestaba en un estado deshonroso. Incluso estábamos condenadas. Vivíamos en castigo, en culpa. Y los demonios se aprovechaban de esa situación. Los espíritus demoníacos se aprovechan de la vanagloria, de ese orgullo exagerado que muchas veces hay en nuestro corazón. Y comenzamos a denigrar a los demás. Y pensamos que quizás somos más que los demás. Entonces Dios no nos ha alcanzado ni nos ha traído a su luz para que nosotros, por ser hijos de Dios, pensemos que tenemos que estar en un lugar más alto y más prominente que los demás. Sino más bien, el Señor nos ha llamado para tener un espíritu humilde. Vamos a la primera cita el día de hoy. Amada Meli, ayúdeme con Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver aquí cómo el Señor nos dice que nosotros no tenemos que vivir con este espíritu de vanagloria, sino que tenemos que ser humildes. Al Señor le encanta la humildad, porque el corazón de Dios se humilló hasta lo sumo, entregando su vida en la cruz.
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice Filipenses 2:3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, gracias, amada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, mis amadas. Nada, ni aun lo que hacemos para Dios, ni aun las cosas que hacemos para el reino y para la obra de Dios. La motivación y la intención con la que lo hagamos tiene que ser con humildad, siempre estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ok, Dios me salvó, me redimió, me dio vida, me atrajo a su luz. ¿Para qué? Para que yo sirva a los demás, para que me dé por los demás, para que yo siempre me mantenga en ese estado de humildad. No porque ahora soy gloriosa y tengo la luz o soy hija de Dios, entonces yo tengo que estar más alto que los demás. No, no es así. Porque eso opaca la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso puede ser una mancha, una arruga que nos impida vernos como verdaderas hijas de Dios, con esa gloria de Dios que Él quiere que esté en nuestro corazón. Número 2, la Biblia describe a Dios como un Dios de gloria o un Dios glorioso. Así es como la Biblia lo describe. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. Santiago 1:10 hace un llamado al hombre rico para que se gloríe en su humillación, indicando una gloria que no tiene que ver con la riqueza, el poder o la belleza material. Esta gloria puede coronar a un hombre o llenar la tierra. Es vista dentro de un hombre o de una mujer y en la tierra, pero no es de ellos, es de Dios. La gloria del hombre es la belleza del espíritu del hombre, la cual es falible y eventualmente pasajera, y por lo tanto es humillación, como lo dice el verso que les acabo de mencionar. Pero la gloria de Dios, la cual es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos, jamás se desvanece, es eterna. Entonces la gloria de Dios tiene que ver más con los atributos de Dios. No tiene que ver con cosas materiales. A veces pensamos que tener la gloria de Dios es vivir en una casa que sea hermosa, despampanante. A veces pensamos que tener la gloria de Dios es que yo me tengo que ver bien, me tengo que ver deslumbrante físicamente o en mi apariencia física. Pero la gloria de Dios tiene que ver más con sus atributos, que los atributos de Dios sean manifestados en mi vida. Eso es la gloria de Dios. Hebreos 1:3, amada Yadira. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su justicia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, amada Yadira. Gloria a Dios. Él es el resplandor de su gloria. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestro Dios es un Dios de gloria. Eso es gloria. Gloria es lo que Dios puede hacer.
Gloria es lo que Él puede manifestar en nuestras vidas y cómo Él se observa en todo lo que existe a nuestro alrededor. Gloria es lo que sucedió con Él después de haber sufrido y haber ascendido al cielo para estar a la diestra del Padre. Eso es gloria. Juan 1:14, amada Meli. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Según este versículo, gloria es gracia y verdad. Mire qué interesante, porque tener la gloria de Dios en nuestras vidas es tener gracia de Dios. Y es que la verdad de Dios esté en nuestro corazón. Eso es prepararnos para el regreso de nuestro amado. Que nuestro corazón esté lleno de gracia y de verdad. Una mujer que está separada de su esposo y anhela, añora el regreso de su esposo terrenal, porque está orando por él, porque ha reconocido que falló y cree en la restauración matrimonial, cree que Dios le puede devolver a ese varón con el cual hizo un pacto delante de Dios. La mejor forma de cómo se puede preparar para esperar su regreso es llenarse de la gracia y de la verdad de Dios. Porque no hay manera, hablando espiritualmente, de cómo podamos cambiar el corazón de un hombre. Eso solo Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede traer los pródigos a casa. Pero mientras esperamos el regreso, podemos llenarnos de gracia y de verdad. Dios quiere que lo estemos esperando con ansias, llenando nuestro corazón cada día de su gracia y de su verdad. ¿Qué nos dice Salmos 8:1, amada Yadira? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Pues mírala, está en los cielos. Está en todo lo que Dios creó. La gloria de Dios la puedes ver en todo lo que existe. Y Salmos 111:3 dice que Él es el esplendor y la majestad. Es su obra y su justicia permanece para siempre. Esplendor y majestad es su obra y su justicia permanece para siempre. ¿Saben qué maravilloso es saber que cada cosa que Dios hizo tiene el esplendor y la majestad de Dios? Por eso es que cada ser humano tiene un poco de la gloria de Dios, un poco de la majestad de Dios, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, dice el libro de Génesis. Y Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, gloria es grandeza, es poder, es victoria, es majestad. Todo eso es lo que Dios quiere colocar en nuestras vidas a medida le buscamos más. Todo eso es lo que Dios quiere que nosotros demos a conocer al mundo. La grandeza, el poder, la victoria y la majestad de Dios efectuadas en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Número 3. Una esposa gloriosa es la que vive en la gloria de Dios. Es una que brilla con la luz de Cristo. Su esplendor, su belleza es por la plenitud de Dios en ella.
Ella ha encontrado sanidad, perdón, restauración y seguridad en el Señor. Y por lo tanto ella depende del Señor y confía plenamente en Él. La luz que hay en ella es el resultado de la relación íntima que ella tiene con el Señor. ¿Te has dado cuenta que cuando pasamos mucho tiempo con alguien nos parecemos mucho a esa persona? Hablamos con esa persona y entre más hablamos, entre más nos relacionamos, entre más nos comunicamos y entre más cerca estamos, comenzamos a pensar como esa persona. Comenzamos a hacer gestos como esa persona. Comenzamos a comportarnos como esa persona. Y así mismo ocurre cuando pasamos tiempo con Dios, cuando vivimos cerca de Dios. Su luz, su brillo, su gloria se nos pasa a nosotros. Hablas como Él, piensas como Él, te comportas como Él. Comienzas a ser como Él. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con Él. Entonces, por eso les digo, una esposa gloriosa es la que vive en la gloria de Dios. En otras palabras, una esposa gloriosa es la que ama la presencia de Dios y se contagia del brillo y de la gloria de Dios a medida se sumerge en su relación íntima con Él. Amada Meli, léanos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se contagia en nuestras vidas. Vivimos en la faz de Cristo y comenzamos a brillar, a iluminar el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ha resplandecido en nuestras vidas. Entonces, se han disipado las tinieblas, se ha acabado la oscuridad y la luz del Señor nos ha arropado, nos ha resplandecido. Nuestros corazones han sido iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces ya no somos iguales. Por consecuencia, no seremos las mismas. Cuanto más nos relacionamos con el Señor, más se verá la gloria de Dios en nuestras vidas. Amada Yadira, Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Vean, mis amados y amadas, el Señor nos ha dado a conocer las riquezas de la gloria, del misterio, de su misterio entre nosotros los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Las riquezas de la gloria de Dios podemos disfrutarlas aquí en la tierra, pero también las disfrutaremos más a plenitud allá en el cielo, cuando estemos con Él en la eternidad. Isaías capítulo 62, versículo 3, amada Meli. Isaías 62, 3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Mire qué hermosa promesa. Somos corona de gloria en la mano del Señor. Y en esta versión que tengo aquí dice que somos diadema real en la palma de nuestro Dios. ¿No se alegra usted por eso? Yo me gozo, mis amadas, porque el Señor ha puesto de su hermosura en nuestras vidas, porque el Señor ha puesto de su belleza en nuestros corazones. ¿Por qué nos vamos a sentir
que no tenemos belleza? ¿Por qué nos vamos a sentir que somos feas? ¿Por qué vamos a pensar que hay alguien más que se ve más hermosa que nosotros? Si para nuestro Dios somos corona de hermosura, porque Él ha puesto de su presencia en nuestras vidas, porque Él ha puesto de su gracia y su verdad en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, con el rostro descubierto, Señor, aquí estoy. Tú me conoces mejor que nadie. Yo tengo estas heridas, me pasa esto, me pasa aquello, he fallado de esta manera. Señor, no te voy a encubrir nada. Te vengo a presentar todo lo que soy. He hecho esto, he hecho aquello. Señor, me cuesta con esto, me cuesta con aquello. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces tú vas con el rostro descubierto y contemplas la gloria de Dios. Cuando tú vas a su presencia y entre más te sumerges y entre más tú te llenas de su presencia, entonces vas siendo transformado o transformada en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu, como por el Señor el Espíritu. Entonces, todos nosotros podemos ir siendo transformados en esa imagen de gloria. ¿Cómo? Descubriendo nuestro rostro delante del Señor, contemplándolo a Él, contemplando su gloria, permaneciendo en su presencia, habitando junto a Él, gozando cada día de lo que Él nos ofrece. Es tan hermoso y maravilloso esto. Número 4. Para ser una esposa gloriosa hay un requisito. Y no es fácil esto que les voy a mencionar, pero es indispensable. Porque como alguien dijo por ahí, la belleza duele. Cuando una mujer se quiere ver hermosa, comienza por lo mínimo. Por ejemplo, comienza a quitarse los vellitos de sus cejas. Luego comienza a arreglar su cabello. Luego limpia su rostro y se maquilla y hace un montón de cosas allí. Luego, si se quiere ver si quiere perfeccionar más su cuerpo, tiene que ir a un quirófano y pasar por diferentes cirugías para poder ensanchar aquello, quitar esto, poner aquello y cuántas cosas que se hacen hoy en día. El ser humano, en su vanidad y con su corazón y su mente entenebrecida, pensando que eso le va a hacer verse mejor. Y claro, físicamente le hace verse mejor. Pero así como ellos sufren o ellas sufren por verse mejor físicamente, para ser una esposa gloriosa se necesita padecer, sufrir y morir. Se necesita padecer, sufrir y morir. Nosotras no vamos a alcanzar la gloria de Dios en nuestras vidas, o no vamos a llegar a ser esa esposa gloriosa así por así, solamente porque ya aceptamos a Cristo y ahí se acaba todo. Yo creo que no se acaba todo allí. Yo creo que ahí comienza la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, amada Meli, ayúdenos con Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que
fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Bien, nosotras conocemos a un Dios, a un Jesús que fue coronado de gloria, ¿verdad? Porque el Señor dice que lo colocó a la diestra del Padre. Pero ¿cómo Él pudo llegar a obtener esta gloria? Fue a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. A veces pensamos que la gracia no tiene nada que ver con muerte, y la gracia tiene que ver todo con muerte, porque si Cristo murió, nosotros también tenemos que morir al orgullo, morir al ego, morir a nuestros deseos, morir a todo lo que somos, para ser cada día más como Jesús, para parecernos cada día más a Él. Es la única manera como podemos llegar a ser esa esposa gloriosa que Dios quiere que seamos. Porque a veces pensamos que es suficiente con orar 5 minutos, con detenernos un poquito a leer la Biblia. No, mis amadas, es necesario morir cada día, morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer que nos tenía gobernados, esas viejas actitudes, esas viejas costumbres, todo eso que nos tenía oprimidos y oprimidas, todo eso que nos hacía hacer cosas que le desagradan al Señor. A todo eso tenemos que morir. Jesús fue coronado de gloria, ¿pero por qué? Porque padeció la muerte. Así también nosotros tenemos que morir. Amada Yadira, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Gloria al Señor. Ese Dios de gloria, de gracia. Después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mi amada, mi amado, si tú en este momento estás sufriendo y estás sintiendo el proceso muy duro, muy difícil, y tú dices, yo no me imaginaba que esto era así. Yo pensaba que para restaurar mi vida, yo pensaba que para estar bien con Dios, yo pensaba que para servir en un ministerio, yo pensaba que para tener eso que tanto he anhelado, ya sea el cumplimiento de un sueño o la restauración matrimonial o qué sé yo, iba a ser fácil, rápido, 5 pasos para llegar a servir en un ministerio, 5 pasos para alcanzar la restauración matrimonial, 5 pasos para encontrar la sanidad de tu alma. No existen esos 5 pasos, no existen esas fórmulas mágicas, no existen eso de 1, 2, 3 ya y se acabó el problema y dejo de sufrir y ya Dios me da todo lo que he deseado y todo lo que he querido. No, mi amado, mi amada. Tenemos que sufrir lo necesario, porque Dios sabe cuánta cantidad necesitamos sufrir y cuánta cantidad necesitamos padecer para llegar a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Él. Entonces, si tú estás sufriendo y estás sintiendo duro el proceso en este momento, si tú quieres volver atrás, si tú te sientes desanimado porque no ves respuesta, porque no ves que las cosas cambian, porque tú ves que todo sigue exactamente igual que como cuando tú no buscabas a Dios como lo buscas ahora.
Y tú dices, mejor me vuelvo a mi vida anterior. ¿Para qué oro tanto? ¿Para qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué me voy a seguir esforzando? ¿Para qué voy a hacer todo eso? Si de todas maneras no pasa nada. Si de todas maneras no veo nada. Yo te invito esta hora a que tú te quedes donde Dios te ha colocado y perseveres. Perseveres en la oración. Perseveres en el ayuno, perseveres en la intimidad con la palabra. Y aunque tú sientas que te vas a morir, y aunque tú sientas duro el proceso, y aunque tú sientas que no vale la pena, en el nombre del Señor Jesús, yo te animo a que te quedes donde Dios te ha colocado, hasta que Él te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Luego, tú vas a ver cómo la tormenta va disminuyendo poco a poco. Y cuando menos acuerdes, la tormenta se va a acabar. Y ya no habrá tormenta. Pero necesitamos sufrir y quedarnos allí hasta que el Señor haga la obra que quiere realizar en nuestras vidas. Amada Meli, Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, ahí está, mis amadas. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué tenemos que hacer para ser glorificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que padecer. Padecer. Que nos quede bien claro esta noche. No hay belleza, no hay gloria sin sufrimiento. Hay un canto que dice: no hay gloria si no hay desierto. Es necesario pasar por el desierto. Es necesario padecer. Es necesario sufrir un poco. Es más, Dios no va a dejar que suframos más de lo que podemos soportar. El Señor no nos va a dejar padecer más de lo que podemos soportar. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Entonces, si tú dices: es que ya no puedo, hermana, es que esto es demasiado duro, es que esto es demasiado difícil para mí, me cuesta orar, hermana, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro, siento que no puedo. Amado, amada, sí puedes. Dios está contigo. Es necesario padecer un poco, solo un poco nada más. Solamente un poco. Y luego vamos a ser glorificados juntamente con Él. Si queremos la herencia de Dios, si queremos la respuesta de Dios, si queremos ser esa esposa gloriosa, despampanante, que alumbra, que relumbra, que resplandece a su alrededor, que tengamos como el rostro de Moisés, que cuando la gente miraba literal veía la gloria de Dios en él. Es necesario el padecimiento, mis amadas. Es necesario el sufrimiento. Es necesario el dolor. Es más, yo te invito a que abraces el dolor y que no le huyas al dolor. Porque a veces tomamos decisiones porque le huimos al dolor. Y pensamos: si yo hago esto, ya no voy a sufrir. Si yo hago esto, ya no voy a sentir dolor. Si yo hago aquello, ya no voy a sentir dolor. Entonces, porque no quiero volver a experimentar el mismo dolor. Y huimos del dolor, huimos del sufrimiento, huimos del padecimiento. Y así tú no vas a ver la gloria de Dios. Y no vas a llegar a ser esa esposa gloriosa por la cual Cristo ya pagó en la cruz. Porque Él se entregó para presentarnos ante Él. Como nos decía Amelia al principio, Él se dio para prepararnos como un padre prepara a su hijo, a su hija para su día de la boda. Él ya lo hizo en la cruz. No tomemos en vano ese sacrificio. Para presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa. Él sufrió, padeció.
para presentarse a sí mismo, su amada esposa, su amada iglesia, como una iglesia gloriosa. Y para finalizar, les quiero leer esta cita, Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 11. Dice así de la siguiente manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ahí está el resultado de morir, de obedecer, de someterse, de sufrir, de llorar, de soportar el dolor. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quieres tener esa gloria? ¿Quieres ser una esposa gloriosa a la cual el Señor exalte hasta lo sumo? Pues entonces, hagamos lo que hizo Jesús. No nos aferremos al ego, al orgullo. Despojémonos de todo eso, de todo el pasado, de todo lo que estorba. Tomemos forma de siervos y siervas. Humillémonos delante de Dios, y a veces toca humillarse también ante las personas. A veces toca incluso pedir perdón aunque no seamos nosotras las que hayamos ofendido. A veces toca incluso reconocer y decir, o simplemente decir, sí, tú tienes la razón, con tal de mostrar humildad en nuestro corazón. El versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué el Señor Jesús alcanzó este resultado? ¿Por qué Él alcanzó esta gloria que Dios le dio? ¿Por qué Él llegó a ser tan glorioso? Nuestro amado Hijo de Dios, nuestro amado esposo, al que esperamos, con el que nos vamos a casar un día, con ese amado esposo, con ese, mis amadas hermanas, nos vamos a ver un día allá en la gloria celestial, con ese esposo que se entregó, ese esposo que sufrió, ese esposo que un día hizo todo lo que tenía que hacer, botar hasta la última gota de su sangre por su iglesia, y nos prepara hoy en día para presentarnos un día delante del Señor como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, santa y sin mancha. Mis amadas, brillemos con la luz de Cristo en nuestras vidas. Aprendamos a humillarnos, aprendamos a morir al yo. Sigamos buscando el rostro del Señor. Si ya lo estás haciendo, yo te animo que lo sigas haciendo, que no te desanimes. Si has fallado, te animo a que vengas a Cristo y le confieses tu falla. Y el Señor te perdona, te lava, te limpia, te restaura. Y sigue adelante porque llegará el día en el que te presentarás delante de tu amado celestial y dirás: valió la pena todo este sacrificio, valió la pena todo esto, porque hoy estoy disfrutando de mi amado, hoy estoy disfrutando de la gloria, hoy estoy disfrutando del gozo, hoy estoy disfrutando de mi Dios, estoy disfrutando de todo lo que Él me había dicho que me iba a dar. Es tan maravilloso, mis amados y amadas, saber que el Señor viene por su amada iglesia, incluyendo hombres, mujeres, niños, jóvenes y todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Él viene por una esposa gloriosa. Seamos
esa esposa gloriosa, despampanante, que brilla con la luz de Cristo, que brilla en un mundo que necesita conocer el amor de Jesús, que necesita conocer el verdadero amor, no el amor que el mundo ofrece, sino el amor que Cristo da, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor incondicional. Oremos al Señor esta noche. Padre bendito, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, por lo que tú nos has hablado esta hora. Mi Dios del cielo, queremos ser esa esposa gloriosa, esa esposa llena de gozo, esa esposa llena de tu luz, esa esposa que brilla en medio de un mundo necesitado de ti. Queremos seguirnos preparando para poder mirar tu rostro un día, Señor. Queremos seguir despojándonos de todo aquello que estorba en nuestras vidas. Y queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Vivir para tu gloria. Amarte, honrarte, servirte, hacer lo que tú quieres, Señor. Vivir para ti es lo más hermoso, honrarte a ti es lo más maravilloso, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que disfrutar tu presencia. No hay nada mejor, Señor, que llenarnos cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, para llegar a ser un día esa esposa gloriosa por la cual tú regresarás, Señor. Queremos brillar con tu luz, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios.